todos. Muchísimas gracias por venir en esta tarde medio lluviosa, medio de fútbol, y hablar de algo que creemos que es muy importante, que es de la vida actual de nuestros mayores en la sociedad. Bienvenidos, de verdad, a este evento que creo que es absolutamente esencial, impostergable y profundamente sentido. Los mayores no pueden esperar, y creo, y no me equivoco, si digo que a veces, o demasiado habitualmente, esperan demasiado. Hoy, 30 de septiembre de este año 25, nos hemos reunido en esta sala gracias a Paurides por cedernos amablemente este espacio. Nos hemos reunido con un llamado en el alma, no con estrategias partidistas ni políticas ni nada que se le parezca, sino con la convicción de que nuestros mayores merecen una sociedad que los cuide como ellos cuidaron de nosotros en su vida y como queremos que nos cuiden en un futuro, para unos más lejano y para otros más cercano, pero que a todos nos ha de llegar, y eso es lo único incuestionable de todo lo que vamos a hablar aquí esta tarde. Soy Paqui Vicente, concejal de este ayuntamiento en la oposición, y les hablo en esta ocasión desde el corazón, impulsada únicamente por mi propia historia familiar, que no es más que la historia familiar de muchísimos elenses que tienen mayores en casa. Mis padres, los dos mayores, empiezan a enfrentar los mismos problemas que atacan a muchas familias y a muchas personas de su edad: pensiones insuficientes, soledad, lucha contra la brecha digital, hasta para el más simple trámite bancario y muchas cosas más de las que vamos a hablar aquí esta tarde. Esa cercanía que tengo a este problema me motiva a moderar este evento con una empatía absoluta, priorizando la dignidad de nuestros mayores por encima de todas las cosas. Creo firmemente que el cuidado de los mayores no debe ser un gasto y no debe ser sentido como un gasto. Ni siquiera se puede obviar, y creo que los mayores son la esencia de nuestra identidad, la esencia de una nación fuerte, unida, y son la base sólida sobre la que seguir construyendo el futuro para nuestros hijos. Permítanme entonces trazar brevemente el mapa de nuestra realidad, en la realidad que todos compartimos ante esta situación y que nos une, como digo, más allá de ideologías, o por lo menos así creo que debería ser. Según el INE, a 1 de enero de 2024, la Comunidad Valenciana suma 5.319.000 habitantes, de los cuales 1.074.000 son mayores de 64 años, un 20% más de un 20% de nuestra población. En una década, este grupo de población, los mayores, ha crecido un 12%, y su proyección a futuro eleva la cantidad de mayores al año 39 a más de 1,5 millones de personas. Todos estos datos, más allá de datos fríos, nos deben conmover, y uno especialmente. De ese 1.074.000 mayores valencianos, casi 300.000 viven en soledad, y de ellos un 28% demanda acción inmediata y urgente. Las administraciones hacen, deshacen, o dicen hacer, o dicen deshacer. La Diputación de Alicante dice que va a liderar, junto a la Universidad de Alicante, en colaboración con el tejido asociativo y los ayuntamientos, un plan estratégico contra la soledad. Acaba de anunciarlo recientemente. Y leo textualmente: un plan que permita articular programas de intervención en toda la provincia. Este plan buscará coordinar esfuerzos entre administraciones locales, entidades del tercer sector, Señores de Diputación, está muy bien. Trazar un plan estratégico está muy bien. Pero dense prisa, por favor, que vamos tarde, muy tarde, y los mayores no pueden esperar. En nuestra provincia de Alicante, el 29% de mayores, repito, padece soledad severa o muy severa, según un estudio de la misma universidad de marzo de este mismo año. Los mayores tienen diferentes problemas de sanidad. Pese a los 9.130.000 presupuestados por la Comunidad Valenciana,
Arrastramos más de 26.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, con un 42% de demoras en traumatología y oftalmología, especialidades especialmente importantes para nuestros mayores. En vivienda, las ayudas que suelen sacar de más de 1 millón de euros nunca llegan a todos. El mayor problema son los excesivos trámites, su dificultad, que hace que no lleguen los fondos a todos los que lo necesitan. Y la falta de accesibilidad en barrios antiguos para nuestros mayores convierte sus hogares en verdaderas pensiones. Por tanto, esta cifra y muchísimas más reflejan la necesidad urgente de inversión en infraestructura y servicios para atender a la población mayor, especialmente en situación de dependencia severa o gran dependencia. No voy a extenderme más porque lo importante son nuestros ponentes, que son los verdaderos especialistas, los que sí saben y sí defienden continuamente las necesidades de nuestros mayores desde hace muchos años. Hoy tengo el honor grandísimo de moderar un debate que integrará todas estas ideas. Y para eliminar ese camino con sabiduría, y digo con pasión, porque sé que lo hacen con pasión, contamos con 3 ponentes excepcionales. Estos 3 ponentes están unidos en su dedicación, poniéndole el corazón a la causa de los mayores. En primer lugar, presento a don Hipólito Amat Iborra, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas en Alicante, especialista en políticas sociales, de atención primaria y de soledad. Bienvenido, muchas gracias, Hipólito. En segundo lugar, otro miembro también de la AGIPE, de la Asociación de Jubilados, Francisco Borja, que nos va a defender la realidad de los mayores en cuanto a vivienda y a soledad. Gracias, Francisco, por venir. Y por último, tengo el honor de presentaros a Paqui Carollo, tocaya mía, mujer luchadora, donde Gasalla, experta en salud asistencial y dependencia, una lucha que vibra desde hace muchísimos años como una verdadera leona. Gracias por venir, Paqui. Así que les convoco a todos ustedes a dialogar todos juntos, con honestidad, con urgencia, con respeto, porque nuestros mayores es verdad que ya no pueden esperar a que nos pongamos de acuerdo. Sus derechos constitucionales y el legado que debemos defender todos nosotros con uñas y dientes, a todas las edades. Iniciemos pues este evento, esta conversación con el alma abierta y la acción decidida. Al final del evento habrá tiempo para exposiciones y luego se preguntar. Muchas gracias por venir a todos. En primer lugar, agradecer a Paqui este acto. En favor de los mayores, gracias también a todo ustedes por estar aquí con nosotros. También me hubiese gustado que el salón estuviese lleno, pero no tanto de mayores, también de jóvenes. Estos jóvenes son los mayores de pasado mañana, y eso llega antes de lo que parece. Yo me veo aquí y lo digo, oye, que hace nada ha tenido en otra historia. Bueno, la asociación que presido, AGIPE, es una asociación no partidista, no sindical, no ideológica y no profesional. Lo que no quiere decir que no hagamos política, porque política se hace hasta durmiendo. Los que quedan durmiendo en la jornada también están haciendo política, porque benefician a los que la hacen y no sé qué. Esto significa que no somos de nadie, que somos nosotros mismos, que defendemos con toda nuestra fuerza los derechos de los mayores y que por eso, al no ser de nadie, podemos ser de todos aquellos que nos requieran o nos inviten para hablar de todo lo que nos ocupa y lo que nos preocupa. En AGIPE, como asociación reivindicativa, acogemos además a todas aquellas personas que nos quieran ayudar a alcanzar nuestros fines y objetivos. Y créanme, si les digo, que es muy necesario el implicarse y el que los mayores pasen de ser ciudadanos pasivos a ser ciudadanos activos. En esta misma sala, el 26 de marzo de 2018, presentamos la asociación
La sala estaba bastante, éramos conscientes, daban las cosas con el pelo 25 de Rajoy y con una movilización de jubilados y pensionistas que empezó con los de Bilbao reclamando pensiones dignas y tal, y se subió al cargo muchísima gente. Desde aquel ya lejano día de que iniciamos nuestro camino, muchas han sido las acciones llevadas a cabo por la asociación, buscando el beneficio ¿Está bien? ¿Se me oye? Sí. Decía, iniciamos nuestro camino y ya han sido muchas las acciones llevadas a cabo por la asociación en busca del beneficio para nuestros mayores. Cuando se habla de ellos, los mayores, se piensa que formamos un colectivo homogéneo, igual. Y no lo somos, no somos un colectivo igual para nada. Cada trayectoria vital marca las capacidades físicas, mentales y emocionales de cada uno, y estas pueden ser muy distintas. Algunos llegan a edades avanzadas con plenitud intelectual y con mucha fortaleza física. Otros, sin embargo, carecen de fuerzas o de recursos suficientes para defenderse de abusos o maltratos, ya sean estos físicos, psicológicos, económicos, sexuales, también por gracias a por ello, en la CIPE nos preocupan menos, nos preocupan todo, pero nos preocupa menos aquellos a los que se da la primera circunstancia y pueden disfrutar de una vejez activa que les permite participar en muchas actividades que la sociedad ofrece: viajes, conferencias, baile, la física, relaciones sociales, que les posibilita el tiempo de ser una vejez agradable y placentera. En la CIPE nos preocupan especialmente los que se encuentran en la otra CIPE. Nos preocupan los más vulnerables. Por unos y por otros hemos acudido a los que legislan y tienen el poder de decidir y mandar. Hemos llevado nuestras propuestas y reivindicaciones al Senado de Estado, al Congreso, a la Diputación, a los ayuntamientos, también a la Generalitat. Quiere decir que somos bastante pesados, además hemos denunciado la actuación de las administraciones o de la banca con los mayores, la desaparición de la atención personalizada en ambas y en distintas administraciones. Todos los trámites hoy, como apuntaba Paqui, requieren o de DNI electrónico, de firma digital y además la presentación de documentos en la misma forma. La banca se ha permitido el cierre de cientos de oficinas, con el despido de cientos de empleados, buscando siempre el beneficio económico. Ha establecido la obligación de utilizar los cajeros automáticos para las operaciones habituales y también incluso para las más complejas. Todo ello poniendo en peligro cierto a los mayores de daños físicos lamentables, de sufrir estafas, robo y otras desgracias de las que constantemente nos informan las noticias de cada día. La brecha digital, que no es culpa de ellos, hace que muchos no puedan adaptarse a las nuevas tecnologías. Por ello, la atención personalizada no es un capricho, es un derecho que no nos cansaremos de exigir desde AGIPE y de donde sea y a donde sea. También hemos presentado un dossier contra el maltrato a los mayores, una lacra que está con nosotros, que convive día a día en la sociedad, que muchas veces es silencioso y silenciado, pues el maltrato proviene de personas que viven con el maltratado, y este tiene muy difícil el denunciar. Es en verdad una lacra contra la que hay que implicarse y luchar. El pasado sábado, en Puerto Llano, se celebraron las cuartas jornadas contra el maltrato que organiza Movimiento AGIPE, que es un grupo, un conjunto, un movimiento, una federación de todas las AGIPEs que hay por toda España,
y que ya lleva las 4 jornadas hechas contra los maltratos. Estas y las anteriores se hicieron bajo la presidencia de la Reina de España, Castilla. O sea que es un tema que tiene su importancia. Fue un acto muy bonito, muy participativo, donde se homenaje a todos los voluntarios de Puerto Llano que utilizaron todos los recursos que iba enviando el pueblo, que fueron muchísimos, fueron tantos como 140 toneladas. Los voluntarios las arreglaron, las cargaron y las transportaron a todos los pueblos de la Gana de Valencia. Merecían un reconocimiento, estuvo el alcalde, estuvo la delegada de la Junta de Propiedades, mucha gente. Fue muy bien y bueno, participamos muy activamente. Yo, además de eso, pues, sigo también, soy presidente del movimiento Ajipé, de aquel momento hay que ir, estuvo Paco conmigo y fue de verdad un honor, un orgullo ver, sobre todo saludar a la gente joven, que en esos momentos dejó sus casas, sus familias y se puso en la plaza de toros a recoger todo lo que llevaba, a organizarlo, porque había un verdadero desastre, a cargarlo. Hicieron, creo que fueron 15 o más viajes de Puerto Llano a Valencia y Tela. Bueno, el camión, pues imagino que serán 5 años. En fin, o sea, 5 años. Muy bien. A ver, decía, vuelvo a la brecha digital. Esa brecha digital impide a muchos mayores alcanzar las ayudas que las distintas administraciones tienen en favor de los mayores, pero que las exigencias de la burocracia implantada por los mismos políticos que mandan les hace imposible. Por esta cuestión, desde Ajipé a distintos ayuntamientos acudimos con propuestas y promociones para que abrieran y montaran oficinas de atención al mayor, en las que se informaran de las ayudas a las que podían optar, según las necesidades de cada uno, e incluso a preparar la documentación exigida y el seguimiento hasta la finalización de los expedientes correspondientes. Algunas de estas oficinas se han aprobado y funcionan. Por ejemplo, en Elda. Presentó la moción Paqui en un pleno y le dijeron que estaba muy bien la cosa, que la pusiera sobre la mesa porque iba a ser aprobada por unanimidad. Eso fue en el pleno del viernes, sería el jueves. Pues el jueves siguiente ya estaba montada por el Partido Socialista. Yo automáticamente, cuando me enteré que estaba ya funcionando, que iba a funcionar ese jueves, llamé a David Guardiola, lo felicité, le puse tal. A nosotros lo que nos interesa no nos importa que lo haga, no da igual, que funcione. La de él está funcionando. Hay mucha demanda. ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Pues dependerá de los usuarios, de los mayores que vayan a que les atiendan, cómo les atienden y que les solucionen. Eso no lo podemos saber porque vale. También, pues, aquí lo vimos además con nosotros. Y en otra vez como en mi pueblo, que fue tren, llevo allí, lleva 2 años aprobada por unanimidad en el pleno, sin funcionar. No la han puesto más. ¿Por qué? Por ellos sabrán. Porque según decía un concejal, que manda mucho, que los mayores de Teruel están perfectamente atendidos. A lo mejor son los suyos. Pero bueno, esto es así. Y yo no me callo, pero bueno, la presentó el Partido Popular y ya digo. Nosotros en las mociones se las llevamos a todos los grupos, no se las damos a uno y a otro. Y allí ellos o se ponen de acuerdo o la presentan. Bueno. En muchos municipios, sencillamente, no se han tenido en cuenta los mayores y ha pasado. Y ahora vamos con la Constitución. En su artículo 50 se refiere a los derechos de los mayores que los políticos que nos gobiernan quedan obligados a garantizar. Pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas que permitan la suficiencia económica durante la tercera edad. Después hablaremos en la mesa de las pensiones y de si se cumple o no el artículo 50. Asimismo, y con independencia de las relaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas de salud, vivienda,
cultura y ocio. También hablaremos después sobre ello. ¿Tú lo oyes bien? ¿Lo oyes bien? ¿Se oye bien? Bueno, regular. Bueno, vale. Este artículo 50 forma parte de la Constitución del 78. Pero esta España que anhelábamos y buscábamos los mayores en los años finales de la dictadura y en la transición, nos la están cambiando. No es la que buscábamos con la Constitución del 78. Entonces, en aquellos tiempos, finales de los 70, mayores y jóvenes quisimos y buscamos la reconciliación y la unidad. Se aprobó una ley de amnistía, esta sí, para asegurar un futuro de paz, libertad y igualdad entre todos los españoles. Construimos una España democrática, donde no hubiesen ni violadores ni vencidos, donde nadie fuese perseguido por sus ideas o creencias. Nuestros padres y nuestros abuelos, los mayores de hoy, tuvieron que sufrir los años convulsos y trágicos de la década de los 30, la Segunda República, famosa en historia, el levantamiento de Asturias, la persecución, tortura e incluso la muerte de muchos españoles por sus ideas, y después de todo esto, la cruel guerra civil y la dureza de la dictadura. Ellos y nosotros ya andamos ahí, con esfuerzo, sacrificio y voluntad férrea, construimos la España democrática. Esa España que lleva más de 46 años en paz y prosperidad, el periodo más largo de nuestra historia, que ni siquiera los asesinatos y crímenes horribles de ETA han podido arrebatarnos. Hoy estamos en otra época. Vemos con preocupación el deterioro de la vida política, marcada por la polarización y el afán de poder a cualquier precio. Observamos con indignación los enfrentamientos políticos, los insultos, la dejación de funciones, el desprecio al entendimiento y al pacto, la lucha por el poder e incluso la negación a aprobar propuestas posibles y necesarias para el transcurrir de la vida cotidiana, solo por ser presentadas por el rival político, y más si el color de ese rival político es el verde. Muchos mayores, sobre todo en Aquipe, nos consideramos libres e independientes y como decía al principio, no somos de nadie y somos de todos. Y en base a esa libertad decimos y denunciamos con claridad aquello que no nos gusta. Y lo que está pasando nos gusta mucho. Muchas gracias. Y bueno, me metí en el lío este de la dependencia, porque mi padre era dependiente y mi madre también. Y cuando se aprobó esta ley, que es la ley para la autonomía de las personas y ayudar a las personas dependientes, pues vimos y veíamos todos que esta ley pues no se ponía en funcionamiento. Es una ley que se aprobó el 14 de diciembre del año 2006, o sea que ahora mismo va a hacer 19 años ya, es la ley 39. Y en el año 2008 pues veíamos que pasaba el tiempo y que esto no se ponía en marcha. Yo tampoco soy política, no me dedico a ello, pero creo que nos unimos un grupo de personas que queríamos alzar la voz precisamente por los que no tenían voz, por los que no podían expresar lo que sentían y lo que estaban sufriendo. Y ahí nos unimos un grupo de personas y formamos la primera plataforma de toda España para defender a las personas en situación de dependencia, y de la que yo he tenido el honor de ser la persona que ha ido siempre con la voz por delante. Bueno, pues esta ley ya la conocerán muchos ustedes. En principio salió a la luz sin haberla estudiado. Eso sí que fue una ley política, pero en fin, como aquí no venimos a hablar de política, la vamos a dejar y vamos a centrarnos en las personas, que es lo que aquí nos trae esta tarde y por lo que yo llevo luchando, pues eso, desde el año 2008. Y que ya, aunque yo no poco por aquí, pero creo que ya he oído algo, pues hemos estado en diferentes sitios, en consellerías, en diputaciones, hemos estado en las Cortes Valencianas,
junto con otras asociaciones o plataformas de la provincia de Alicante, estuvimos hasta en el Congreso de los Diputados, en el Defensor del Pueblo de Madrid. Hemos luchado por esto. Algo se ha conseguido, pero es vergonzoso que 19 años después tengamos que seguir hablando y diciendo lo que es la ley de dependencia y diciendo por qué no se lleva a cabo con toda su extensión. De verdad, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando los de la otra parte, que no somos nosotros, sacan una ley, hay que cumplirla. Y el ejemplo que yo pongo es la de los cinturones de los coches. Establecieron un tiempo que había que utilizar los cinturones en todos los coches y si no, ya sabes, multa. Bueno, pues nosotros llevamos 18 años, 19, va a ser ahora en diciembre, y resulta que algo se ha adelantado, pero no todo lo que se debería de haber avanzado, y eso es una realidad. Aquí, si te parece, vamos a empezar con las preguntas para que luego nos puedas contar paso a paso todos los detalles de todo lo que tiene que ver con la dependencia, que es sumamente interesante, porque si no, tenemos muchas preguntas que haceros a todos, que son muy concretas, me las vais a contestar todas antes de la sala y me voy a quedar sin trabajo en esta mesa, ¿vale? ¿Te parece? Me parece perfecto. Venga, pues vamos a mantener un pequeño orden, vais a compartir vosotros ese micro, yo lo voy a compartir con Paco, conforme vayáis a contestar, ¿vale? Con Hipólito. En principio, nos hablabas, Hipólito, de la oficina del mayor. Y yo he revisado un poco vuestro dossier de reivindicaciones y habláis de la oficina del mayor, de su implantación y de consejos de mayor. Lo que vosotros queréis, lo que vosotros buscáis es exactamente que se escuche la voz de los mayores. ¿Cómo está ahora mismo la implantación de las oficinas de mayores a nivel, no sé si es provincial o nacional, y los consejos? ¿Está consiguiendo lo que vosotros queríais? A ver, en el dossier este que tenemos de propuesta política, se incluye el que se funcionen en los pueblos, en los ayuntamientos, los consejos de mayores. Hay pueblos que funcionan y que funcionan bastante bien, en otros pueblos no hay manera. Es una reivindicación que tenemos por una razón muy sencilla y además que es muy entendible. Es decir, si los mayores representan el 20%, más ya del 20% de nuestros pueblos, tienen que estar representados y sus opiniones se tienen que escuchar. Pero no nos vale que escuchen los políticos, los responsables, no nos vale que escuchen por las asociaciones de vecinos y tal, porque tienen su opinión y merecen ser escuchados. Pero el consejo de mayores que nosotros pensamos es que en la sociedad, los mayores que se han juzgado, que ya no puedan en su de trabajo, son gente que ha funcionado muy bien, que conocen a sus pueblos y dificultades perfectamente. ¿Por qué? Porque han vivido en ellas muchos desde que nacieron, han visto los progresos, saben de las necesidades que tienen unos y otros, como pueblo, como ciudadanos. Bueno, el Consejo de Mayores, bien buscado, tenía que ser un consejo que apoyase a los políticos en sus decisiones. Sabemos que los políticos tienen el poder de mandar, y mandan porque con su mayoría, con su victoria, en la ley. Pero no estaría de más que escuchasen los consejos, las ideas de gente que ha vivido y tal. Pero creo que en la provincia de Alicante hay 7 o 8 pueblos, ahí se funcionan, en San Vicente también, hay pueblos que tienen el Consejo de Mayores. Aquí, por más que lo hemos planteado y tal, no nos hagan nuestro caso. Si no nos hagan caso con la oficina del mayor, que no va a incidir en sus decisiones políticas, pues el Consejo de Mayores menos. Mira, una experiencia. Paco y yo visitamos en la Generalitat a la directora de mayores. Llevamos todo este dossier porque iban a renovar el Consejo de Mayores. El Consejo de Mayores se renueva cada 5 años y no coincide con las legislaturas. Quiere decir que el que ha estado funcionando hasta el año pasado, la elección con el 23, hasta el año pasado, era un consejo nombrado por el gobierno socialista. ¿Y quién estaba dentro del consejo? Pues yo, porque además tampoco se sabe mucho qué hace,
ni publican nada ni sabemos qué hacen. ¿Pero quién está? Pues el alcalde de no sé dónde, socialista, el no sé quién de la UGT, el tal, ¿no? Y todos los cargos eran de esos, eran políticos. Oiga, ese consejo no nos vale. El consejo de mayores tiene que ser un consejo independiente de gente que entienda la problemática de los mayores, que se siente allí para... Sí, señor, es verdad. Así. Toda la razón. ¿Qué pasa? No oigo. Bueno, total, que no nos sirven esos consejos. Lo que queremos es un consejo que sea representativo y que aporte soluciones. No sé. Es muy difícil porque los políticos no están programados. No quiere que nadie les interfiera con sus decisiones. Aquí en ENA se presentó la iniciativa para un consejo de mayores y luego se cambió porque iban a hacer un consejo de igualdad y de solidaridad, no sé qué, y englobaban ahí a los mayores. Nosotros no queríamos porque queríamos que se escuchara la voz de los mayores únicamente y no nos gustó esa manera de hacer las cosas, pero sí que se hicieron una mesa dentro de ese consejo de igualdad y de inclusión donde era para mayores. ¿Tenéis alguna noticia de esa mesa? No es que se cree esa, no lo han visto nada ni lo buscará. Porque como nosotros además como asociación somos provinciales y no estamos inscritos en el registro de asociaciones del ayuntamiento, pues seguramente no nos buscan. Y además, aunque estuviésemos en ETA, ellos no buscan, pienso yo, que los políticos, los que mandan, con mayoría absoluta, lo que buscan es a los suyos, a los que les aplaudan sus ideas. Motivamos nosotros a quejarnos. Bueno, tengo que reconocer que, por ejemplo, con la anterior concejala de Servicios Sociales, Laura García, las muchachas nos llamaban siempre que había una reunión y asistíamos y poníamos quejas. Tampoco nos hacía nada. No, bueno, pero como que no nos oían, nos quejábamos. Muchas gracias. Vamos con las pensiones. Es otro tema que creo que nos interesa a todos los que estamos aquí. Actualmente se oye hablar muchísimo de las pensiones contributivas y de las no contributivas. Hablemos en principio de las no contributivas. ¿Cuál es la situación actual de estas pensiones? ¿Qué solicitan los mayores a la administración en cuanto a cómo se reciben y la cuantía de estas pensiones no contributivas que además perjudican o son las que más utilizan las mujeres? Porque históricamente las mujeres que son ahora mayores pues no trabajaban dadas de alta antiguamente, y más en nuestra ciudad, que tenían, pues todo el mundo sabía cómo funcionaba el calzado antiguamente, y ahora son las usuarias de estas pensiones no contributivas. ¿Cómo viven las personas mayores, sobre todo las mujeres, este tipo de pensiones? Yo creo que no viven, porque con la pensión que tienen es muy difícil que puedan vivir. Yo no me lo explico. Pues tendrán que trabajar o tendrán con ayuda. Creo que la Generalitat Valenciana les compensa con 100 y pico euros si no tienen, si están fuera de los grados que se pide. Pensiones no contributivas parece que no importe, que sean pocas, no, son muchas. El total de España son 460.017. De ellas son 168.017 hombres y 292.800 mujeres. En la Comunidad Valenciana tenemos 50.541 total. Hombres 17.128. Mujeres 33.413. En Alicante, la provincia, hay 19.660. Hombres 6.871 y mujeres 12.789. La pensión, ya sabemos cuál es verdaderamente ridícula. Y además los requisitos para alcanzar esa pensión son complicados. Estos han llegado, pero porque son pobres de solemnidad, porque en su casa lo que entra en el año son 9.000 euros. No menos. Entonces, contaréis, con una familia puede vivir con 9.000 euros todo un año. Luz, agua, pum, toda la historia. Además, pues no sé si tienen alguna ayuda, será aparte, pero creo que la Generalitat está, no sé si son 154
Compensando para llegar al mínimo. por ahí. Claro, si la culpa de, bueno, podrán acogerse a los beneficios sociales y todo eso, pero en fin, que es imposible vivir, con eso es imposible vivir. ¿Por qué se dan esas cantidades y no otras? Eso depende, las pensiones no contributivas no dependen de la seguridad social, dependen del inserso. Eso, el inserso, que son los viajes y todo eso, son los que ponen el límite donde una persona puede vivir. Yo creo que el importe de la pensión no contributiva es indecente. Porque, claro, dirán, hay algunos, que eso nos pasa a nosotros, nos dicen, es que no han cotizado nunca. Bueno, no han cotizado nunca. Y el artículo 50 de la Constitución no dice en ningún sitio que para tener una pensión tengas que haber cotizado. Habla de los españoles y que todos tienen derecho a tener una pensión. Bueno, eso lo han dejado ahí y ahí está. Crecen un poquito. Oiga, no, si es que tiene que crecer un montón. Si no, la gente no puede vivir. ¿Son culpables de no haber trabajado? Pues yo creo que no. Estamos hablando de mujeres o de hombres que vivieron en los años 50, que nacieron en los años 40, en los 50, en los 60, y esto no era así. La seguridad social se estableció tal y como está en el año 63. Había mujeres que trabajaban como empleadas de hogar, otras sencillamente, que como las mujeres de nuestra época. Yo me casé a los 25 años, mi mujer con 21, mi mujer trabajaba desde los 14, creo que estuvo trabajando, pero tampoco tendría, por otras cosas no podría cobrar pensión, porque aunque trabajara donde sea, pues habría cotizado 7 años y no tendría pensión. Y las circunstancias después de su vida posterior, pues a saber cuáles han sido. No todo es un camino de rosas en nuestra época. Ahora ya a lo mejor los jóvenes están de otra manera y piensan que, pues ya veremos lo que piensan. De eso hablamos después. Tenemos luego las contributivas, que a pesar de que van subiendo en su cuantía, las contributivas, esto, a ver. el poder adquisitivo está retrosadísimo. Vámonos con datos. Los datos son un poco aburridos, pero hay que decirlos. Contributivas. El total de España son 10.294.786. Estos son datos al 1 de junio, de agosto, al 1 de agosto. Hombres, 4.868.168. Mujeres, 5.426.581. Esto está claro porque hay más mujeres que hombres, están las viudas. Entonces, claro, si los hombres se mueren de las viudas, bueno, las pensiones de viudedad, también hay al revés, hombres que se quedan viudos, pues son los menos, las mujeres duráis más. Bueno, la pensión media de jubilación, la media en España, es de 1.564,53 €. La media. En hombres y en mujeres de 1.071,76. Aquí nos volvemos a encontrar con las viudas, porque este tema es otro. Es decir, una mujer, una pareja, que vive con una pensión del marido, por ejemplo, de 2.000 €, vamos a poner un caso, ¿no? Viven más o menos bien, con tranquilidad, ya son mayores, a lo mejor los hijos ya se han ido, se dedican al trabajo, pero se muere el marido. Desde esa misma día que se muere el marido, esa mujer pasa de vivir bien a ser pobre, porque los gastos no se lo van a bajar en la casa, no le bajan ni el IVA municipal, ¿vale? Pero la pensión sí que se le queda reducida a un 52%, entonces se le va a la mitad. ¿Qué pasa? Pues yo aquí tengo casos verídicos, de mujer que ha estado viviendo con su marido mayor y se ha muerto, le ha quedado una pensión pobre, que es lo que tenía un préstamo y tenía que pagarlo y no le llegaba, y entonces el banco a por ella y nos llamó un día. En cuanto a este caso es cierto, pero vamos, tampoco es muy significativo, pero lo es. Fuimos a ver la convocación, sacó los papeles y le estaban amenazando con que le iban a embargar la pensión. Hay que ser malos, ¿eh? Claro, fuimos los dos porque yo a estos sitios solo no me gusta ir.
y le pedimos papeles. La pensión que tenía era de un importe que era inembargable. Pero la llamaban, claro, tenía el piso. Y el piso que sí que podían azafar. Bueno, no cuento la historia porque es lamentable. Entonces, fuimos a la barca con el banco y yo, y al final se arregló. Pero el susto, el miedo que esa mujer tenía después de quedarse viuda, con esto era de locos. Era de locos. Yo sé que los bancos, todos los bancos, que solo buscan su beneficio y que, claro, no, un poco de humanidad, 50.000. Creo que fue a un abogado y como no tenía dinero, le dijo, mira, búscate uno de esos que son gratis. Hay pensiones que son muy altas, sí, es cierto. Si se ha jubilado un maestro y una maestra y se han jubilado a los 60 años o a los 70 años, pues tendrán una pensión máxima. A lo mejor en su casa pues entran 6.000 euros todos los meses, o aproximadamente. Esos viven muy bien. Que han cotizado para ello, están en su derecho. Vale, muy bien. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Según informe de 2025, 505 millones de pensionistas, es decir, un 41,07 reciben una pensión inferior a 1.000 euros. Aquí hemos dicho que hay 10.294.000 en número de pensiones. No quiere decir de pensionistas. Los pensionistas son menos. Porque pensiones hay a lo mejor de, pues no sé, de invalidez, que además tienen una pensión además de jubilación y tal, y se duplica. Son menos. De eso ya he dicho, el 49,07%. Pero si a estas, que no están ahí, le añadimos las no contributivas, nos vamos al 53-55% de gente que vive con pensiones inferiores a 600 euros, inferiores a 1.000. Para que no nos vendan la moto, porque esto es un tema que, si me permite para aquí, me extiende un poquito. Porque hay... Ahora sí. Hay una guerra, alguien está interesado, no sé qué poderes fácticos por ahí, está interesado en enfrentar a las generaciones, en enfrentar a los pensionistas con los jóvenes. Porque dicen que los jóvenes no pueden ganar más dinero ni mejores sueldos porque las pensiones, los pensionistas se llevan. Eso es una mentira como un piano. Y los jóvenes, por eso he dicho antes que me hubiese gustado que esto estuviese lleno de jóvenes, para decirles, no seréis burros, vosotros tenéis derechos, pelead por ellos. Nada tiene que ver el que hoy no puedan emanciparse, ni tener una vivienda, ni crear familias. No es culpa de nuestra, es culpa de los políticos que nos gobiernan y nos han gobernado, del gasto inútil, que se va en no se sabe qué, pero se va. Es decir, España es un país que la deuda pública, no sé por qué, me voy a saltar el tema, está en 1.700.000 millones de euros. Oiga, son ustedes unos bestias. Tienen ya hipotecados a nuestros bisnietos, ¿vale? Pero que además de eso, de fondos europeos, han recibido 146.000 millones. ¿Y cuántas viviendas han hecho para la juventud? Cero patatero. Bueno, pues no acuséis a los mayores de que cobran pensiones. Si los mayores están viviendo, la mitad de los pensionistas están viviendo con menos de 1.000 euros. Si otros ganan 3.000, pues vale, lo habrán cotizado, la verdad. Eso también hay que decirlo. Eso no se puede consentir. No me refiero a que no ganen 3.000 euros quien no haya cotizado. No, las pensiones de los que no ganan 500 euros y los 1.000 se tienen que subir para arriba porque a la cesta de la compra, aquí te dicen, nos lo están engañando porque ahora subimos con el IPC medio, no lo entero, ya te suben con el IPC medio. Lo quitamos la paguita esa famosa que no pagamos al principio, ya no hay paguita. Y el IPC, la cesta de la compra, se ha disparado, anda ya por un 50%. No sé si os habéis dado cuenta de una cosa, yo lo veo porque voy a hacer la plaza con mi mujer, en la casa. Hay mucha gente que antes compraba por kilos, ponme medio kilo, no importa. Ahora te dice, ponme 2 pepinos, ponme una no sé qué. El otro día lo comentábamos Paco y yo. La sandía, antes me iba a poner una sandía, pesa 5 kilos, bueno,
ahora son mitad de los cuartos. No, es verdad, es que esto es terrible, no nos damos cuenta, pero esto es terrible. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen estos? Gastarse el dinero por ahí y todo el mundo callado. Bueno, allá vosotros. A nosotros nos queda a mí ya no ni un corte de pelo, ya no tengo. Pero los que vienen detrás, que se muevan, que protesten. Gracias, Hipólito. Tu apuesta para solucionar el problema es que se muevan los jóvenes, que son los que vienen detrás, que protesten, No, que pidan, que pero soliciten. vengo diciendo esto porque es que nos quieren enfrentar y los malos somos nosotros. No, nosotros no vamos a ser malos. Nosotros hemos recorrido ya casi todo nuestro ciclo vital. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué tenemos que sacarles las castañas de los fogueros? Vale. Pues me gustará a mí que mis nietos y mis hijos vivan mejor que yo, claro. Pero bueno, bajo, que esto no cae del cielo, ¿eh? No, es que no voy a cobrar pensión. Dice, no, pero porque no hemos asumido. ¿Asumido? ¿Pero qué coño voy a tener asumido? Perdón. ¿Por qué voy a tener asumido que no voy a cobrar pensión? Y cuando os quedéis, ¿qué? ¿De qué vais a vivir? ¿De tus padres? Que ya no están. Hipólito nos va a enfadar a los pocos jóvenes que han venido. Lo veo venir. Vamos a hablar. Gracias, Hipólito. ¿Dejamos ya las pensiones? Yo creo que sí. A no ser que quieran decirnos algo muy importante. Aunque eso de pensiones es todo muy importante. Luego seguro que salen preguntas para poder continuar. Hablamos ahora de algo también súper importante. Atención primaria, salud. Nuestro sistema sanitario, otro tema increíble, se ha vuelto absolutamente precario. Creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en esto. ¿Cómo sufren los jubilados esta circunstancia? ¿Qué solicitan los jubilados desde su perspectiva ante la atención primaria a las administraciones? Hola, buenas tardes, gracias por venir. Primero quería decir una cosa sobre los jóvenes y tal. Cuando dicen que los mayores cobran mucho, yo digo que cobramos mucho, es que los jóvenes cobran poco. Entonces, si hay una diferencia así, no se trata de que bajemos aquí, sino que los jóvenes suban. Entonces, tenemos que reivindicar que los jóvenes cobran poco. Y hay que decirlo en todos los sitios y darnos cuenta de eso. Yo casi voy a hablar, porque veo que no nos va a dar tiempo, del problema de la soledad en los mayores, que es muy importante. Entonces, hay un número de mayores muy importante que viven solos. Cuando decimos mayores, podemos decir desde 65 hasta 100 años. Hay gente que vive en un piso sin ascensor, en un cuarto piso, en un quinto piso, y no pueden bajar a la calle, no pueden cobrar su pensión, no pueden ir a la compra, ni que les dé el sol. Y como no se les ve, parece que no existen. Pero es un problema que yo creo que es bastante importante. Y pienso que, en este caso que estamos en una cosa local, los ayuntamientos deberían hacer un mapa o un muestreo de todas las personas que estén en esa situación y ayudarles, por ejemplo, pues por medio de incluso llamarle, oye, te has tomado la pastilla, te has tomado no sé qué, has ido al médico, porque muchos mayores ya tenemos la cabeza, nosotros no estamos medio bien, pero lógicamente vamos a peor. Y si una persona está sola y no siente que nadie la ayuda, que nadie se preocupa de ella, pues eso psicológicamente es fatal. O sea, yo voy a veces a un supermercado y a lo mejor veo señoras o hombres que están allí con la cajera, pues yo esta patatica las hago con no sé qué, y lo que quieren es hablar un poquito, que alguien les haga caso. Y eso, aparte de las administraciones y tal, también nosotros debemos de sentir un poco que ese pesado que a lo mejor te empieza a hablar y te cuenta la batallita, pues podemos ser nosotros en el futuro, o ser nuestros padres, o ser nuestros tíos. Está claro que los políticos tienen muchísima culpa, pero nosotros también debemos de alguna manera de colaborar con esto. Yo me acuerdo cuando estuvimos aquí en la asociación esta de vecinos de, ¿cómo se llama?, Virgen de la Salud, la Purísima, fuimos allí a dar una charla y nos comentaban, es un barrio que aún hay gente mayor, son casas bajas, y entre ellos mismos se ayudaban y decían, no hay una bajada fulanita por el pan, a lo mejor a la panadera, ¿y qué pasa? Tal, vamos a ver cómo está esta mujer. Eso lo podemos hacer también nosotros y no es necesario, hombre, si la administración se implica, pues mucho mejor, pero también debemos de darnos cuenta que nosotros también pues podemos hacer algo. ¿Qué se puede hacer con esto de los pisos que la gente no puede
bajar y subir, pues indudablemente o se financian ascensores para que puedan tener un ascensor, o alguien tendrá que hacerlo por ellos. ¿Quién tiene que hacerlo? Bueno, pues para eso está la administración local. Yo he hablado una vez, no voy a decir con quién, y me dijo, es que no sabemos cuántos son los que están en las casas. Pues chico, te coges el padrón y el que tiene 82 años, si el padrón se ha hecho hace 2 años, ya son 84. Y os garantizo que a mejor no va ninguno, en todo caso a peor. Entonces, pues eso es una cosa que pienso que es bastante importante. Lo que tú me decías de los médicos, pues los médicos es igual que a los que son más jóvenes. Tardas en pedir una cita una cantidad tremenda. Hay mucha gente que si no se puede desplazar, tú llamas por teléfono y no te lo cogen. Entonces, ¿qué hace esa persona que no se puede desplazar y que no le cogen el teléfono? Yo no me explico cómo a veces están llamando, estás incluso en un ambulatorio, ves que están sonando el móvil, el teléfono de allí y no lo cogen. Pues bueno, algo hay que hacer ahí. ¿Nos ha pasado que desde la pandemia hacia aquí, antes estaban los ambulatorios llenos de gente y ahora vamos y no hay nadie, sin embargo, las citas son muy largas y ¿os ha pasado, tenéis esa percepción? Eso a los mayores les recuerdo antes cuando íbamos al ambulatorio estaba lleno de mayores que iban a por sus pastillas, aprovechaban allí, charlaban un rato y siempre había gente mayor en los ambulatorios, ahora no hay nadie. Toda esta modernidad en cuanto a sacar los números por teléfono, por internet, ¿les agobia? ¿Van menos al médico los mayores? ¿Creéis que eso está ocurriendo? Sí, y también que muchos tienen miedo porque hay más COVID también, todavía hay COVID, les dicen que puedes coger cualquier enfermedad y la gente pues no se atreve. Es varios motivos. Es igual, por ejemplo, con los bancos. Cuando alguien va a sacar dinero, el dinero de la pensión, ahí los mayores tienen un peligro enorme. Primero porque muchas veces están cerrados los cajeros de las oficinas. Y entonces, pues claro, tienen que sacar dinero de la calle. Hay veces que te da el sol, a mí me ha pasado, te da el sol y no ves la pantalla. Y estás un poco que no puedes hacer nada. Otras veces, bueno, yo cuando voy a sacar siempre miro que no haya nadie por allí que me esté mirando, pero que está un poco más perjudicado, pues no sabes si hay uno que te está mirando y después te da un garrotazo y se lleva el dinero. ¿Por qué están cerrados los cajeros de interior de los bancos? Dicen que es que se mete gente a dormir. Bueno, pues que no se meta. A mí que me dice, eso no es problema mío. Lo que sí es cierto es que si está lloviendo, si hace frío y tú, que ahora han retirado muchas oficinas y te tienes que desplazar, el que no puede casi andar, solo falta que se ponga a llover o que haga frío o que vea que hay allí un mangante. Todo eso creo que no tiene una solución muy difícil, que dejen abiertos los cajeros y puedas entrar. Y luego, pues claro, hay hombres mujeres que no tienen conocimiento, eso ya es la brecha digital. A mí me ha pasado de un señor que quería pagar un recibo de la luz y el hombre pues está pagando el recibo, mira, tiene usted que ponerlo en el láser. Ah, sí, y el hombre me daba el número de PIN, me daba cualquier desaprensivo le puede robar. Y bueno, imagínate que a un jubilado le quitan la pensión, pues la han apañado a todo el mes. Entonces, pues bueno, vamos a seguir hablando de las cosas porque si no, al final esto no va a llegar a ningún lado. En los mayores, cuando hay atrasos en la atención de especialidades, les puede costar la vida. Yo, la última vez que fui al médico que tenía una cosa sospechosa, tardaron 2 años en llamarme. Afortunadamente, pude pagar una consulta privada para que me dijeran si me iba a morir o no. Eso, si le pasa a un mayor y encima no puede, o a una persona que no tiene un recurso para pagarse algo privado, se muere, si es malo. En los mayores eso, la incidencia es peor porque la salud de los mayores es más precaria. ¿Echáis de menos especialistas en salud como geriatras en la atención habitual sanitaria en España? Cada vez vivimos más tiempo y bueno, la población mayor va a ser en aumento. Por lo tanto, ahí habría muchos puestos de trabajo que cubrir. Geriatras, ayudantes, cuidadores, plazas en la residencia, en fin, un tema que es amplísimo, pero claro que lo echamos menos. Y sobre todo,
los mayores que tenemos que procurar que los más desfavorecidos a los que tenemos que ayudar, porque el que está bien, que tiene dinero, pues no necesita ayuda. Es el que no puede o no sabe qué le pasa. Está llamando por teléfono y ve que no se lo cogen y no sabe qué hacer. Eso habría que buscar algún sistema, alguien que le llamara, el que es diabético, por decirle, oye, ¿te has tomado el azúcar o el que no sé qué? Pues te has tomado la tensión, ha sido porque tenías cita. Porque a veces que incluso se les olvida que tienen cita. Llámale y dile que tiene cita. Imagínate después de estar esperando un mes que se le olvide. Se podrían hacer muchas cosas y me parece que no se quieren hacer. Hipólito quería hablar. Yo tengo una cosa con eso. A ver, el día 17 de este mes yo tuve una reunión con el director provincial de salud y con la gerente del hospital del Mar. En esa reunión con Beatriz y el director territorial es Paco Ponce, que además es concejal de Petrel y es amigo mío. Nosotros le propusimos a Paco Ponce, cuando era secretario, el segundo de la Sanidad Valenciana, que estuvimos allí, un tema para ayuda a esas personas mayores que están solas, que tienen enfermedades congénitas, que viven solos en su casa y que no entienden muchas veces lo de la medicación y tal y cual. Bueno, que se hiciera un servicio de atención personalizada, telefónica, constante según el grado de la enfermedad, y que desde los centros de salud se les llamara, los médicos saben quiénes son, cuántos mayores que viven solos, que tienen enfermedades congénitas, lo saben porque tienen su historial y los tratan de bueno, que tuvieran una llamada periódica, según la gravedad, repito, puede ser semanal o quincenal, según vieran, según la entendieran. Nada más que para preguntarles cómo estaban. Es decir, tío Pepe, ¿cómo se encuentra ahora? Pues, estoy bien, me duele aquí, o se ha tomado la medicación, sí. ¿Y come? ¿Está comiendo? Oh, no sé. Pues, bueno, ¿esto para qué serviría? Pues para serviría para que mucha gente que tiene problemas lo detectara. Y además para que se sintieran seguros y confiaran en el sistema público de salud. ¿Vale? Se nos dijo en la primera reunión con Paco Ponce en Valencia, le llamó a no sé quién, a la secretaria de no sé qué, y le dijo, oye, hazme un mapeo de esto porque esto lo vamos a poner en marcha. Pero me dio el ictus y se acabó. Y ahora está de director. Entonces yo volví a insistir sobre el tema y fuimos al hospital porque yo no sabía que que eso lo tiene que llevar la enfermería. Los médicos no lo van a llevar con la enfermera. La enfermería, ¿qué? Enfermería depende del hospital. Y me encontré, veremos si cumplen, con que la gerente del hospital, Beatriz, también está muy de acuerdo. Y me prometieron que eso se iba a poner en marcha ya. Ya quiere decir, seguramente empezarán por el centro de salud número 1 de Petrel, porque dijo Paco Ponce que sea en mi pueblo, van a hacer un mapeo de los que haya y empezarán a hacer las llamadas. Y si funciona, irán aplicándole en todos los pueblos, poco a poco, por eso de la noche a la mañana no se puede hacer, pero poco a poco. Yo creo que eso es una garantía para muchos mayores, porque esas llamadas pueden detectar muchas cosas. Pueden detectar un abandono, un maltrato, situaciones complicadas, y pueden evitar que alguno de esos mayores muera solo en su casa y se lo encuentren a los 2 meses, porque están solos. Bueno, parece ser que lo van a hacer. Esperemos que no pase otra cosa y que no lo hagan. Hecho está, la asociación va, exige, pide, nos dicen que sí, veremos si cumplen. Si no cumplen, haremos la matraca, haremos hasta que cumplan. Haremos seguimiento. Aquí, cuéntanos de tu experiencia desde los primeros años en los que tienes que empezar a hacerte cargo de tu familiar, o empiezas a hacerte cargo de la dependencia y de las necesidades especiales de un familiar, hasta ahora, ¿qué cambios, para mejor o para peor, has notado en la asistencia? Bueno, cuando tienes una persona dependiente, todos sabemos que si tu vida al día 25 horas, mejor que 24.
yo se lo digo así a la muñeca y me dice, bueno, un día tiene 24, no tiene 25. Digo, cariño, necesita toda la atención desde el minuto 1 hasta el minuto que haya. Entonces, cuando salió esta ley, la ley de dependencia, pues pensábamos que íbamos a tener un respiro y que de verdad las ayudas nos iban a llegar puntuales. Pero no ha sido así, se ha tenido que luchar mucho. De hecho, en este momento, hasta que no pasan 6 meses de la solicitud, no puedes reclamar. Y yo siempre digo que las personas dependientes lo que no tienen es tiempo. Luego, cuando reclaman muchas veces, te dicen, bueno, usted puede pedir luego la retroactividad, pero es que a mí eso no me dice nada. Yo lo que lo necesito es que me atiendan hoy. No que luego, cuando pase un año que la persona dependiente ya no esté, a mí me llega la retroactividad o no. Yo necesito que me ayuden a atender a la persona dependiente del día de hoy, que es cuando lo necesitamos. Y claro, los trámites se hacen largos. Hoy, afortunadamente, pues todo funciona a través de internet, porque al principio los expedientes se llevaban presenciales, se llevaban a Valencia de aquella manera, en papel. Y bueno, aquello a mí era un caos, porque mi hermana y yo estuvimos allí, y aquello era un caos. Llevaban los expedientes en carretillas de estas que reparten la bebida. Sí, os lo digo de verdad. La llevaban de un despacho a otro. Claro, yo voy a contar mi experiencia. Nosotros en mi padre vinieron a valorarlo. Y viendo que no venía nada de nada, nos fuimos a Valencia. Pues resulta que el expediente de mi padre no estaba en ninguna parte. O sea que fue, como yo le dije, esto es una iluminación divina que ustedes han ido a valorarlo sin haber expediente. Menos mal que yo tuve la precaución, porque yo siempre lo hago, de pedir copia cuando hago un papel, donde sea. Y fui con mi copia. Y dijeron, bueno, pues déjenos usted la copia. Digo, no, donde vaya la copia voy yo. ¿Usted quiere hacerse una copia? Muy bien, pero yo voy con mi copia. Porque si estoy viendo aquí que van los expedientes de un lado a otro, que uno se cae, que el otro se vuelve a caer. En fin, eso hoy no pasa, afortunadamente. Porque como todo se hace por internet, vale. Pero yo lo que sí que he echado en falta, y creo que se pueden agilizar muchísimo los expedientes, y es que, claro, haces el informe, te dan los papeles para pedir la ley de dependencia del ayuntamiento, tienes que adjuntarles el informe del médico, bueno, que lo hace la enfermera. Y todo eso lo gestiona la trabajadora social, que dicho sea de paso, en Elda funciona bastante bien, muy bien. Bueno, pues hacen ese informe y lo mandan a Valencia, luego tienen que venir. Y luego ya te dicen que van a ir a valorarlo. Y yo me pregunto, si ese trabajo lo tiene que hacer la trabajadora social, ¿por qué cuando se manda el expediente no se manda ya con la valoración hecha? Y hemos adelantado 3 o 4 o 5 meses de tiempo, que como he dicho antes, la persona dependiente, que por norma, no en todos los casos, pero somos personas mayores, entonces digo, no tenemos ese tiempo, pues oye, pues si le quitas a ese expediente 5 meses, pues 5 meses que hemos ganado. Pues bueno, en ese aspecto todo sigue igual. Tienes que mandarlo a Valencia, allí lo valoran de aquella manera y te dicen, pues mira, ahora tenéis que ir los trabajadores sociales a las casas a valorar al dependiente. Jolín, pues si llevas eso hecho desde el primer momento, pues ya has avanzado muchísimo. Pues no, yo es que se ve que soy un poco tonta porque pues no lo sé explicar. Pero me dicen que eso es imposible. Digo, pues hijo, yo no lo veo tan imposible, porque si la misma trabajadora social que ha hecho al principio todos los impresos va a tu casa con el informe médico que ya está y te hace el informe social, pues hombre, yo creo que se adelantaría mucho. Pero bueno, yo es que veo cosas raras. En fin, pero seguiré pidiéndolo porque hay mucho trabajo todavía por hacer. Y yo siempre pido la colaboración de vosotros, porque no es lo mismo escuchar 2 voces que 20 o que 40. Esto es cosa de todos si queremos que esto avance. Y si te parece algo de la soledad del dependiente y de la persona. Claro, de la soledad dependiente, que es muy interesante, y sobre todo de la soledad de los cuidadores. La soledad de los cuidadores. Los cuidadores. Sí.
¿Quién cuida al cuidador? Nadie. Estamos desprotegidos. Pues Y además muchos, lo que falta, es que lo quería decir, lo que faltan son centros para ellos, que no hay centros, porque cuidadores sabemos muchos, pero si no hay centros tampoco podemos trabajar. Nos queda trabajar en las casas y la mayoría de ellos no es de alta, que es un problema que tendremos para el futuro. Hablas de cuidadores profesionales, no de cuidador no familiar. Profesional. Sí, profesional y bueno, y el mismo cuidador que está en la casa, que realmente también está realizando un gran trabajo. hombre, el cuidador como profesional en el entorno familiar, afortunadamente ya conseguimos que en el grado 3 y el grado 2 les dieran de alta en la seguridad social. Te quita lo que eso ha costado, Muchísimo. te quita lo que ha costado. Pero bueno, es un paso que se dio, pero es que tienen una soledad, porque cuando estás con una persona dependiente, dependiendo del grado de dependencia, porque las personas con Alzheimer, pues llega un momento en que ya ni hablan, y te pasas el día sin hablar con nadie, el cuidador allí al laico. Y en SAS, yo no sé si aquí también lo harán, hay un grupo de personas de la parroquia que son visitadoras de enfermos, y llegó un día a casa y me dice la señora que venía, las dos señoras, mira, ya no vamos a venir más porque tu padre ni se entera que venimos, y le dije, pero yo sí, por el amor de Dios no me defender a mí, que si está en un cuarto de hora, es un cuarto de hora que yo hablo con alguien, porque es que de verdad es muy importante cuidar al cuidador. Y luego está la otra soledad de que como está verdaderamente olvidado el cuidador, cuando el dependiente se va, sientes una sensación de vacío que dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Se quedan solos. Se quedan solos. Se quedan solos, nos quedamos solos, los que estamos solos. Y ahí nos haría falta una ayuda, de verdad, una ayuda psicológica. Cuando se van a su casa, se quedan solos. Porque esa soledad de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Yo en qué empleo mi tiempo? ¿Qué hago? Es que tú no sabes moverte, no sabes organizar el día a día. Y ahí sí que hay que pedir y mucho para que nos ayuden a todos. Lo mismo que ha dicho usted, que está esperando la ley de independencia, tardan un montón de tiempo en las resoluciones. Vienen a hacerte la valoración, pero luego para que te den el pie, yo que no lo sé explicar, pero para que te expliquen o venga alguien para hacerte algo, tarda muchísimo tiempo. Yo que a mí me da tirón y yo no sé cuándo vendrán. Por eso he dicho que si ese informe ya se lleva hecho desde el principio. Yo no sé cuándo vendrán a hacérmelo. Me lo dieron, pero cuando me lo manden no lo sé. Bueno, pues yo os creo visiones, señora, ¿qué vamos a hacer? Yo lo he pedido, pero... Me pasa lo mismo que la señora. Sí, es que suele pasar, Y como hasta los 6 meses de la solicitud no puedes empezar a reclamar, pues... No que si solicitas a las personas mayores que necesitan, que viven solas, o que vivimos, porque yo vivo sola, tengo 85 años y vivo sola, porque quiero, claro. Cada persona, hay que decir las cosas como son. Tienes, y para pedir un botón para si te ocurre la teleasistencia. Y que te caes, porque a mí me ha ocurrido más de una vez caerme y no me puedo levantar. ¿A quién llamas? Pero señora, la teleasistencia es compatible con todas las cosas de dependencia, exceptuando si la persona dependiente está en un centro, está... Yo estoy bien, pero estoy en mi casa y yo me puedo caer. Evidentemente. Yo me caigo muchas veces. Soy una persona que aparte de eso es que me caigo muchas veces, porque yo tengo una operación de cabeza y hay veces que me mareo y me caigo. Y luego no me puedo levantar, ¿qué hago? Pues eso. Estoy todo el día en el suelo. Insistir en que le ponga por lo menos el botón, pero que el botón salva vidas, de verdad, Pero estoy sola, lo que le quiero decir. Cuidadores, soluciones creativas, residencias. Tendencia en la ayuda domiciliaria. Tenemos la ayuda del cuidador profesional en el entorno familiar, tenemos los centros de día,
y luego tenemos las residencias, pero plazas no hay. O sea, son cosas que ofrecen, que están contempladas, pero que plazas no hay. Y ese es un problema grande, porque hay muchos trabajadores que podrían estar, muchas personas que podrían estar trabajando, cuidando a personas mayores, pero no hay plazas. Y como vamos, para que tengan una plaza, te dan. No hay. Yo conocía a unos amigos que teníamos en Arenales, que ya han fallecido los dos, y estuvo 7 años. 7 años para que le dieran una plaza. Ya llegó un momento en que la pobre mujer estaba que ya ni se movía, ni nada, vamos, era un vegetal, y le dijo al marido, dice, ahora ya no quiero que me la llevéis, porque ¿para qué? Si se murió a los 3 meses. 7 años. Sí. Pero a los 7 años. Bueno, pues... Está claro. ¿Cómo? Es que, lo que está claro es que los que mandan se quitan el muerto de encima. Se lo quitan. Y los mayores, los dependientes, los no dependientes, los cuidadores, las residencias y todo eso, les importa poco. Sí. Los maltratos que se dan en las residencias, con comida basura, con incluso gente mayor que tienen allí, con inmovilidad, que los atan en las camas para que no se caigan. Eso está prohibido. No les hacen caso. ¿No? Los cuidadores, hay cuidadores. No. Bueno. No están hablando lo mismo. Bueno, hay denuncias. Sí. Hay denuncias. El año pasado, en una residencia, una cuidadora abofeteó a una persona mayor de 90 años. La persona murió, yo no quiero decir que fue a raíz de las bofetadas, pero murió, y el código penal que tenemos, hecho por quien lo hace, castigó a la bofeteadora a pagar 200 euros y la dejó seguir cuidando. O sea que hay, esos son denuncias que hay, los cuidadores, habrán gente buena o gente que contratan por lo que sea, está allí y está de bulto, porque ser cuidador de una persona mayor, dependiente, bien sea en su casa o tal, es vocacional. Me refiero a los empleados, no a la familia, que la familia está ahí no por vocación, sino por devoción. O sea que pasan de ello, no hay plazas. La deficiencia de plazas en la Comunidad Valenciana es de 25.000, que es una barbaridad. Hoy me decía Paco que en el asilo de Monova y en el de Novelda, que el año pasado nos preocupamos nosotros por ello, porque pasaba, estaba a tope, ahí está lleno, total, pero no son de gente que está allí y que puede moverse, no, normalmente son los peores que están allí. Les preguntamos qué necesitaban, nos dijeron que grúas. Bueno, tienen una campaña y vimos una grúa, conseguimos una grúa para donde no la y otra por allá. Pero me decían que es que no hay plazas. Es que no tienen dinero y que hay gente en lista de espera. Y que además han subido la cuota. Ya antes se quedaban con la pensión de los estudiantes. Ahora no, ahora creo, según Paco, que ya 1.200 euros. Pero bueno, claro, es que ha subido todo. Y darle de comer, es así. Y además se no tienen subvenciones del Estado. No tienen ninguna subvención. Por eso nos interrogamos. Bueno, a lo mejor será una residencia privada, en todo caso, supongo. Hombre, es que los asilos Sí. ya no son asilos, de calidad, ahora ya son residencias privadas. Con las obligaciones de todas las residencias privadas. Pero, vete a llevar, yo fui a buscarme a mi madre, la pobre, fui a buscarme una plaza de residencia y no se podía pagar. Y no había dinero para pagar 1.700 euros al mes de una habitación en una residencia privada. Así hay así, ¿eh? ¿Quién paga eso? Los que pueden. Entonces, ¿qué estamos? Las residencias privadas para ricos. ¿Y las públicas? ¿Dónde están? Pero una residencia privada, si es un gran dependiente, no te cuesta 1.700, te cuesta mucho más. Porque a los grandes dependientes están de 2.500 por ahí. Y una persona normal y corriente, un trabajador o jubilado, eso no lo puede pagar. O sea que es que... Los trabajadores de antes, eso no lo pueden. No lo podemos pagar, evidentemente. No se puede pagar. Entonces, ¿qué pasa? Son
Pues que los cuidadores, y en la mayoría de los casos, en el 80% son mujeres, somos mujeres que tenemos que abandonar nuestro trabajo. Sí, sí. Y luego nos encontramos pues que cuando ya somos mayores nosotras, pues nuestras pensiones son mínimas. Son mínimas porque hemos tenido que dejar de trabajar para atender a nuestros padres. Y lo hemos hecho con todo el gusto del mundo porque ellos lo han hecho por nosotros. Pero ahora cuando nos encontramos en esa situación que nuestras pensiones son mínimas. Pero bueno, cuando las cosas se hacen con el corazón, pues hechas están y bienvenidas sean. Y una cosa, las administraciones no ayudan a las residencias. Yo vengo de Novelda y hablo del caso de Novelda. Antes, como usted ha dicho, era asilo, y el ayuntamiento se hacía cargo de la luz y del agua. El agua municipal, que era un proyecto de recursos. Y desde que pasó a ser privada, pues resulta que no les ayudan en nada. No les ayudan en nada. Y nosotros hemos visitado muchas veces, yo también soy concejal en mi ayuntamiento, en la oposición, hemos visitado muchas veces a las hermanitas, ahí son las hermanitas de los desamparados. Bien, ahora. Y nos cuentan, es verdad, el año pasado están sobre 1.100 la cuota para mantener a una persona, se quedaban con su paga y la diferencia la tenía que pagar el familiar, dependiendo también, pues como ha dicho, de la dependencia. Y se quejaban de eso, y dices que no tenemos ninguna ayuda de la administración. Y claro, muchas personas no están solas y no tienen esos ingresos para poder estar aquí. Aparte de eso también tienen lista de espera. Y las quejas que nos transmitía la Madre Superiora pues era esa poca ayuda que tienen de las administraciones. Y claro, cuando se ven que tienen que hacerse cargo de personas que llegan, que están esperando y no tienen esos medios, esos recursos para poder estar allí. Es una situación pues que la verdad nuestros mayores pues que es preocupante, con todo lo que ustedes han dicho. Si alguien quiere decir algo más, el micrófono está a disposición de todos ustedes. Por mi parte, lo que veo y lo que se recoge aquí, no sé si estaremos todos de acuerdo, es que hace falta seguir solicitando, presionando, porque lo que sí que es cierto es que nuestra sociedad envejece, cada vez somos más, es 1,5 millones para dentro de 10, 12 años, o sea, más de medio millón de personas más mayores de las que hay ahora, y creo que estábamos avanzando, o sea, la sociedad envejece a una velocidad mayor de lo que las administraciones reaccionan, y eso nos va a producir un problema muy grande que ya tenemos, pero que se va a acrecentar muchísimo en los próximos años. Así que creo que toca dar la lata, como estáis haciendo desde que existís, y seguir, no queda otra, porque la única manera de que se hagan las cosas que el pueblo necesita es que se oiga el pueblo donde están las instituciones y donde está el poder. Lo que pasa es que la gente, nuestra asociación, ya digo que está montada desde el año 2017, finales del 2017. ¿Sabes lo que pasa? Que entró mucha gente, pero la gente se hace mayor. Es decir, parece que no, pero cuando tienes 70 años, 7 años ya no son 70, ya estás... y la gente desaparece, se deja. Y no hay gente nueva que nos venga. Necesitamos socios. No socios, nosotros socios por tener la ficha, porque nosotros no cobramos cuota, ni somos muy raros. Tenemos socios pero no nos cobramos cuota. Vale. ¿Pero por qué? Porque nos dedicamos a reivindicar y a dar el coñazo y a protestar y a acudir a uno y a otro. No somos asociaciones de vecinos que van con las subvenciones y hacen bailes, no sé qué, y claro, como subvencionan, pues están un poco comprados. Bueno, pues se podían venir y ayudarnos en defensa. Es que esto era así, es que es necesario. Es que los mayores, nosotros nos vamos a ir, vamos a desaparecer, pero alguien tendrá que coger nuestros sitios y seguir esto para adelante. Así que a ver si se animan los jóvenes, que también lo admitimos en la sociedad.
Bueno, pues por nuestra parte, si no queréis hacer ninguna intervención, yo por allí sí, al fondo, mira, una persona joven pide por allí la palabra. ¿Ves? Y por eso hay gente joven que se interesa por los mayores y tienen cosas que decir. Adelante. Tengo ficha de afiliación, ¿eh? Adelante. Bueno, buenas noches. Yo quería contar una experiencia que tuve hace unos días repartiendo los folletos de esta mesa redonda. Me dijo una persona mayor, una mujer, que éramos los jóvenes los que estábamos llevando todo esto hacia atrás, que era toda nuestra culpa. Yo, de lo que has dicho antes, de que pensabais, o sea, que los jóvenes pensamos que son nuestros enemigos, ¿ya? Sí, es que no te oye bien, Hipólito. Vale. Campo. Falta la boca, estoy un poco solo de eso. Yo por mi parte no pienso que los mayores tengan la culpa, por ejemplo, de que nosotros ponemos menos por vuestras presiones ni nada. O sea, nosotros sí que pensamos en vosotros. Y bueno, yo quería deciros que la seguridad de nuestros abuelos, de nuestros padres y todo en las calles sí que nos importa, por la seguridad. El sistema sanitario, por el colapso que hay, porque las personas mayores no pueden esperar tanto para estar atendidos, que creo que lo habías hablado tú aquí. Todo eso sí que nos importa. Lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué queréis vosotros tampoco que hagamos. Si nos podéis decir alguna forma, lo intentaremos. ¿Os dice, ¿lo has oído bien, Paco? Pues mira, una de las cosas que podéis hacer es apuntaros a JIPE, que no cobramos nada. No, fíjate, vamos siempre Hipólito y yo a todos los lados. Y parecemos la pareja de la Guardia Civil. El efecto que hace, estos son dos matados que vienen aquí a dar. Y si en lugar de eso vas más gente o te vas cambiando las caras, pero es que nosotros ya nos conocen y nos toman casi un poco a... Es importante. Primero, hablar con la gente y hacerle ver qué es lo que sucede. Luego, en la medida de nuestras posibilidades, pues quejarnos donde haga falta. Yo siempre digo que quejarse hay que quejarse en todos los lados. Cuando veas que te han hecho un agravio, no te vas a poner ahí a pegar el grito, pero sí, muestra tu disconformidad y pues esto no me parece justo, protesta donde sea, y cuando alguien te atienda mal o no te haga caso, tú protesta con educación. Y ya digo, si alguien se quiere unir a nosotros y ayudarnos para que vean que somos más que dos, pues nosotros decimos que somos muchos, pero dirán, coño, ¿dónde están? Que nada más que vemos siempre a los mismos. Eso podemos hacer, protestar. Pues yo solo quería deciros también a las personas mayores que no sé si os habéis encontrado con algún joven que por así decirlo, algo por ser mayores, que no todos pensamos así, que sí que intentamos hacer cosas por vosotros. Estamos en el mismo barco. Claro, por eso mismo. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias. Gracias, Reina. Bueno, y con las palabras de esta chica joven que nos trae esperanza, voy a despedir este acto agradeciéndose a todos que habéis estado aquí, a Hipólito, a Paco y a Paqui, pues a darle ánimos a que sigan luchando, que son muy necesarios, y a todos vosotros, pues nada, que cada uno por lo menos ponga su granito de arena, pues hablando con el que tiene al lado, diciendo que hay que seguir presionando, que necesitamos que los mayores estén bien atendidos, que todos vamos a llegar ahí y que se lo han ganado. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a todos vosotros por venir a acompañarnos esta noche. Gracias de corazón y hasta aquí.